Bueno, pues para analizar estas novedades nos acompañan Alfredo García, miembro de AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios y también director de Hub Consultores. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, y por otro lado está Daniel González, asesor fiscal. Buenos días, Canarias. Bueno, los autónomos que estén viendo, ¿a qué novedades se enfrentan este próximo año, 2025? ¿Qué es lo que más destacaría? Pues bueno, como estábamos comentando ahora entre bambalinas, pues que los autónomos van a tener que pagar realmente por lo que generan, no como anteriormente que podían ellos estipular la base de cotización y la cuota por la que querían pagar. Entonces ahora cuando hagas la renta se verá el rendimiento neto que tienes y en función de ello se establecerá la cuota que tienes que pagar y por consiguiente también lo que cotizarás. Y eso sin duda es un beneficio. ¿Es bueno? Bueno, al final yo creo que es uno de los mecanismos que tiene la Seguridad Social para hacer sostenible el sistema, ¿no? Entonces, por esa parte, pues está un poco utilizando los autónomos para que se equiparen a lo que es un trabajador. Al final, un trabajador te cuesta en torno al 25 o 30% del salario, lo que es el coste de la Seguridad Social, y lo que pretende esta medida, en cierto modo, es que el autónomo pues se vaya acercando a esa cuota. Hasta ahora teníamos pues esa capacidad, ¿no?, de poder elegir en qué base de cotización pues estábamos, y a partir de esta normativa que ya lleva un tiempo, pues tenemos que ajustarnos a esos ingresos a la hora de pagar la Seguridad Social. Decía el Gobierno a la hora de presentar estas novedades que el propósito era de alguna manera redistribuir la riqueza en lo que se refiere a los autónomos. O sea, bueno, con respecto a la medida esta en concreta de la Seguridad Social, lo que creo que se trata es de cuadrar las cuentas de la Seguridad Social. Efectivamente, es decir, la pensión que va a cobrar un autónomo, a día de hoy, si manteníamos la cotización anterior, sería 700 euros en la base mínima prácticamente, que creemos que con eso, o sea, si no se tiene un ahorro, pues complicado. Pero entonces lo que tratan es que no haya tantos autónomos con... esa es la explicación que por lo menos están dando a los autónomos, pero es verdad que con eso, ampliando la base mínima y equiparándola a los ingresos reales, pues va a hacer que la cotización sea mayor en ese aspecto y por lo tanto la recaudación de la Seguridad Social, que es donde se pagan las pensiones básicamente, sea mayor. ¿Y son muchos los autónomos que se van a beneficiar? Sí, lo que es verdad que hay un hándicap, por ejemplo, con los nuevos autónomos, porque el primer año sí que tienes la tarifa plana, que ha subido de 60 a casi 90 euros, pero el segundo año, como ya va a estar en vigor este sistema de cotización, pues ya no te vas a poder beneficiar mucho, en muchos casos, de la tarifa plana, que antes sí la tenías durante 2 años. Y a nosotros nos está pasando en el despacho que muchos autónomos que empiezan, cuando ya les explicas el sistema de cotización, empiezan a decir, uy, tengo que ver si esto realmente me sale rentable o no, porque no esperaban contar a lo mejor con ese sistema de cotización ya a partir del segundo año. Claro. Porque antes tenían la tarifa plana 2 años realmente, ahora ya no. Esto ahora es solo 1 año. Que algunos van a pagar más de Exacto. cuota, ¿no? Sí, pasas a lo mejor de pagar el primer año a casi 90 euros y algunos pueden tener que pagar 300 y pico y demás, y se nota al final cuando estás empezando una actividad. ¿Y cómo marcha el tema de las pensiones? ¿Les van a subir un poquito a los autónomos? Sí, como él comentaba, en base de la cotización que estés pagando, también cotizarás más para la jubilación, pero claro, eso al final va a tener que ser progresivo durante una serie de años, que no va a ser automático, porque al final lo que cotizamos va a ir en función de los años que hayamos aportado también al sistema. ¿Tendrán calidad de vida los autónomos cuando se jubilen? Háblenos de eso. Vamos a ver, el autónomo siempre tiene la responsabilidad de continuar el negocio y de ser el primero que entra y el último que se va de la empresa. Y la calidad de vida pues es esa oportunidad, ¿no?, de poder pues dirigir una empresa o gestionar una empresa y luego responsabilidad. Yo creo que sobre todo lo que tenemos los autónomos es responsabilidad, básicamente. ¿No? Por ejemplo, podríamos comentar también una de las novedades que realmente va a ser efectiva a partir del año que viene en grandes empresas y a partir del... no recuerdo la fecha exacta, pero que es que todas las empresas van a tener, por ejemplo, que tener un software de facturación para llevar la facturación de su empresa. O sea, una facturación electrónica. Exacto. Que va a ser obligada. Eso va a ser obligatorio y a partir de este año, o sea, de principio del año que viene, ya las grandes empresas, por ejemplo, obligadas todas a facturar y con un nuevo sistema que se llama Verifactu, que ya existe en otros países de Europa. ¿Pero solo para las grandes empresas o las pequeñas también? En principio va a ser para todo el mundo, es decir, cualquier autónomo, como ya ocurre en otros países de Europa realmente, van a tener que facturar
y en ese momento comunicarle a Hacienda lo que han hecho, ¿no? La factura que han hecho, y por lo tanto que haya más control al final de los ingresos que tú estás teniendo, y lo que estás declarando es lo que persiguen Lo ellos. que se persigue es fiscalizar, ¿no? Exacto, sí, que la verdad que también viene bien, porque es lo que digo, el autónomo tienes una serie de beneficios, pues también al final tienes que aportar al sistema, porque tenemos que hacer todas las cosas bien, porque a un trabajador no le queda otra que declarar lo que le pagan. Pues el autónomo, yo creo que al final también viene bien de que nos tengan un poco fiscalizados. Claro. ¿Cómo le explicamos al pequeño autónomo, no a los grandes, cómo es esto de la factura electrónica? Sí, nosotros, por ejemplo, en el despacho ya estamos avisando, porque ¿qué pasa? El año que viene va a haber un boom, que ya pasó esto en Italia hace 2 o 3 años, y seguramente los programadores informáticos no van a tener capacidad para dar asistencia a todo el mundo que quiera entrar con ello. Entonces, les decimos, mira, empiecen ya, que van a necesitar a lo mejor formación, ver cómo es este sistema, para que cuando ya esté en vigor ya al final sea un funcionamiento cotidiano y fácil para todos, porque si esperamos a que la ley se apruebe va a ser un poco complicado que todos entren al final en plazo, porque ya pasó en Italia eso. Claro, es importante, por tanto, que se asesoren, Exacto. que cuenten con profesionales que les pueden poner al día de todas estas novedades, Sí. y lo que les puede afectar en los próximos meses, ¿no? Y al final eso también ayuda a que haya un entorno integrado, porque con ese sistema el cliente va a tener seguramente un acceso para el colaborador, que sería la asesoría, y con eso evitaremos que hasta incluso nos tengan que enviar facturas, porque todo lo que ellos facturen, nosotros podemos entrar a ese programa que tendrá un acceso para el colaborador, y al final agilizará bastante el proceso entre ambas partes. ¿Y tener factura electrónica será caro? ¿Es un desembolso que tienen que hacer ahora los empresarios o no? ¿O no realmente no tendrá importancia? Realmente el gobierno ha sacado unas líneas de subvenciones que son el kit digital, y precisamente lo han hecho para que todas las empresas puedan optar para obtener un software de facturación, entre otras soluciones tecnológicas, y que yo creo que con esa medida, y luego en el mercado hay muchísimas soluciones que pueden cubrir esa necesidad. Sí, en muchos casos son suscripciones mensuales, al final adherirte a un programa que te permita tener esa facturación electrónica, y es un coste, a lo mejor en muchos casos nosotros estamos viendo que va desde los 10 hasta los 20 euros mensuales el programa que permite tener estos requisitos que pide ahora la ley antifraude. Pero bueno, habrá que adaptarse Sí. a las nuevas tecnologías. Porque cuando hablamos de autónomos, de empresarios, parecen las grandes empresas, pero estamos hablando también, evidentemente, del pequeño autónomo, que también va a tener que hacerlo así. Sí, ya el formato en papel, te doy una factura en papel, eso no existe. En Word, en Excel tampoco. Va a tener que estar todo de otra manera. Uno de los también, bueno, adelante. Sí. Adelante. Bueno, va a tener que estar todo digitalizado. Por ejemplo, a día de hoy todavía muchas asesorías, muchos lo comentamos, que son tramitadores de papeles, ¿no? Entonces, al final, las asesorías que se van a quedar, desde mi punto de vista, son aquellas asesorías que sean asesores, ¿no? Y no tramitadores de papeles. ¿Y por qué? Porque todo lo que son los programas informáticos, ¿vale? Toda la entrada de la inteligencia artificial, que ya la están aplicando todas estas aplicaciones tecnológicas, van a hacer que la operativa de hacer una factura, de cobrar las conexiones con los bancos, todo eso va a ser cada vez más automático, y por lo tanto lo que es la labor de mecanizar una factura impresa en un programa contable, eso sí que va a desaparecer. En el actual contexto económico, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los autónomos, sobre todo en este momento? Bueno, Sí, yo creo, Bueno, por ejemplo, a sí, nosotros lo que nos pasa mucho en el despacho, sobre todo con los que empiezan, ¿vale? Que es importante hacer mención de ello, cuando están empezando con la actividad no disponen de tantos recursos, y, por ejemplo, cuando llegan los trimestrales, muchas veces haces un pago a cuenta que después en renta te lo van a devolver íntegramente, porque no te correspondía pagar a lo mejor ese importe. Entonces, al final, eso es una de las cosas que nos plantean mucho. ¿Por qué tengo que pagar trimestrales adelantados si después en renta me van a devolver todo lo que he pagado? Y al final es un desembolso que lo están notando, esto también de la tarifa plana, y el tema ahora de la digitalización pues les va a obligar al final a tener recursos para que eso se pueda llevar a cabo, que un autónomo, por ejemplo, alguien que está en un taller solo reparando coches, va a tener que disponer de tiempo para también esas labores administrativas hacerlas, y eso al final también conlleva un costo. Alfredo, en tu caso que estás relacionado con empresarios, con jóvenes empresarios de Canarias, ¿qué nos trasladan? Por ejemplo, desde AGE, porque eres miembro de la Asociación de Jóvenes Empresarios, muchos autónomos que intentan sacar sus empresas aquí y mover el tejido empresarial aquí en nuestras islas. ¿Cuál es la queja principal? Aprovecha y dinos, ¿y qué se debe hacer por parte de las administraciones públicas para que ayuden a los jóvenes empresarios? a ver, es cierto que cuando se monta un negocio,
la financiación es una rama muy importante y la verdad que es muy complicado conseguir financiación para para creación de empresas, es muy difícil. Entonces, yo creo que una medida muy interesante, como ha dicho el compañero, es decir, que haya más excepciones fiscales a la hora de iniciar la actividad. Desde Jóvenes Empresarios sí que estamos trabajando en solicitar que, por ejemplo, medidas como el régimen especial del pequeño empresario pues se amplíen lo que son la base para poder estar en ese régimen, ¿no? Actualmente hay una franquicia fiscal, que quiere decir que no tienes que estar sujeto a IJIC, por ejemplo, para cuando facturas menos de 30.000 euros al año. Pues nosotros creemos que eso o debe ajustarse al IPC o incrementarse y equipararse a una normativa europea que hay pues más reciente, y por lo tanto medidas de apoyo efectivo creo que son importantes para poder iniciar una actividad, si queremos que haya una sociedad en la que existan los nuevos emprendedores, ¿no? Bueno, sí, cuenta, Marta. No, decía que uno de los principales sectores que engloba mayor número de autónomos es el sector del comercio, y queríamos también incorporar a esta conversación a Ruth Dorta, que es la gerente de la Asociación Empresarial Zona Centro de Santa Cruz de Tenerife, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Ruth Dorta, bienvenida. Hola, buenos días a todos y a todas en la mesa. Estamos aquí tratando de poner luz, sobre todo para los que nos ven, de estas novedades en cuanto al trabajo de los autónomos, en particular para el sector del comercio en este momento. ¿Cuál es su principal reivindicación a día de hoy? Bueno, el comercio, pues yo creo que yo tengo un jefe, uno de los vicepresidentes, que siempre dice una cosa y creo que es cierto. Cuando hablamos de tejido empresarial en Canarias, el comercio realmente engloba desde una pequeña peluquería a un comercio como todo el mundo lo conoce. Porque, bueno, los datos están ahí y en torno al 91 o 93% son pequeñas y medianas empresas, están con un perfil de autónomo. Y bueno, las reivindicaciones pues son las mismas que un poco ponía el compañero sobre la mesa, porque al final todas las pequeñas empresas tienen el mismo perfil, es bastante complejo y al final se tienen que estar enfrentando a situaciones fiscales muy complejas, que por eso desde el minuto 1 estábamos hablando sobre el asesoramiento. Es importantísimo porque un empresario pequeño, un autónomo, no tiene tiempo de leerse la legislatura, no tiene tiempo de hacer frente a la burocracia y pues esa es una de las principales causas de que se tenga que hacer contrataciones de asesoramiento, porque si no van de la mano es muy complicado y es muy difícil hacer frente a todas las situaciones que además constantemente nos están bombardeando, tanto desde lo que es el propio tejido como desde la situación externa. Sí, precisamente sobre esto quería apuntar algo, Daniel González. Hola Ruth, buenos días. Mira, nosotros por ejemplo desde el despacho, ¿qué solemos hacer a los clientes? Porque como usted comenta, muchas veces no saben toda la implicación que lleva tener un negocio. Cada mes se les da, por ejemplo, un resultado y se les dice, mira, en función de cómo vas este mes tendrías que pagar tanto, para que al final tengas una planificación, porque es importante que todos los negocios sepan después en el trimestre lo que te va a conllevar la actividad que ahora mismo... Esa es la diferencia con respecto a lo que pasaba antes. Exacto, claro. Porque muchas veces, como comentaba el compañero, la asesoría no nos tenemos que limitar solo a pasar facturas, no, tenemos que asesorar, y en el momento de cuando ya llega, por ejemplo, el cierre, tanto para una sociedad como para un autónomo a través de la renta, pues darle herramientas para que dentro de la legalidad pues intenten ahorrar, pues ya sea a través de la RIC, acogerse a cualquier otra medida que les permita ahorrar y también seguir creciendo. Entonces, eso es muy importante, y que haya una comunicación siempre entre asesor y cliente, pero no solo al final del año, sino mensual y trimestralmente. Sí, eso es, además es súper importante porque muchas veces lo comentamos, las asociaciones hacemos también una parte de asesoramiento, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de licencias, ayuntamientos, etcétera. Y siempre le aconsejamos a los empresarios que los asesores tienen que ser un bastón de apoyo, pero tienen que ser conscientes de lo que está pasando, porque si nos encontramos muchas veces que es el propio empresario que dice, bueno, ¿cómo tengo el asesor? No, es importante que haya una comunicación fluida entre las dos partes para que sepas en qué está fallando, qué puedes mejorar, cuál es la cuenta de resultados, si tu negocio está siendo realmente beneficioso o no. Es muy, muy importante, sobre todo cuando son pequeños empresarios, que la gran mayoría de las veces ellos mismos están al frente del negocio, ¿no? Entonces es muy bueno que ahora estemos haciendo un viraje hacia eso, hacia una comunicación entre ambas partes mucho más fluida, donde el empresario sea consciente, porque al final
y en última instancia el empresario es el responsable de su empresa y de sus trabajadores. Exacto. Y Ruth Dorta, por último, viendo la situación económica que hay en nuestro archipiélago, ¿le cuesta sobrevivir al pequeño autónomo aquí en las islas? Siempre le ha costado, pero los pequeños empresarios son los Madelman o los superhéroes. Yo no sé qué decir. Y lo digo porque llevo casi 10 años en zona centro y los he visto luchar día a día, los he visto enfrentarse a un COVID, los he visto enfrentarse a 2 crisis, a la inflación y siguen luchando, siguen barriendo. Es verdad que por desgracia a veces tienen que echar la persiana y no les queda otra, pero decir o no reconocer la valía que tienen los autónomos en las islas, bueno, sería un disparate, porque es que trabajan de sol a sol y a contracorriente, y pese a eso seguimos estando a la cabeza en el sector servicio dentro de lo que es la economía española, ¿no? Adelante, y eso es gracias a ellos. Perdona. Así Sí. es. Bueno, yo simplemente quería decir que, por ejemplo, asociaciones como la que comenta la compañera o como la Asociación de Jóvenes Empresarios, yo creo que si eres joven, menores de 41 años y estás decidido a emprender, yo creo que la Asociación de Jóvenes Empresarios es un sitio donde te vamos a apoyar, ¿vale? Donde te vamos a apoyar a poder saber lo que es montar un negocio y todos esos problemas que evidentemente existen, ¿no? De cuando vamos a montar una empresa que al final es muy complicado, ¿no? Porque todos los meses tienes que pagar un montón de impuestos y demás. Creo que si te rodeas con gente que también está en esta situación y nos apoyamos, creo que es fundamental participar. Al frente precisamente de esa asociación de empresarios de la zona centro, lleva ya decía, bueno, ¿quieres apuntar algo antes de despedir a Ruth? Adelante, Daniel. Sí, lo último antes de despedir, pues nada, animar a todos los autónomos, que al principio los comienzos son un poco complicados, pero bueno, que al final teniendo un poco de planificación y queriendo hacer las cosas bien, pues se sale adelante y vas a disfrutar de tu actividad, pero está claro que hay que tener una planificación cuando eres autónomo. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, despedimos ya a Ruth Dorta, nosotros en la mesa nos quedamos un ratito más. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenos días. Un abrazo enorme a todos. Buenos días. Bueno, no, nosotros seguimos aquí, Daniel. Que Sí, tú te estabas yo ya me iba ya. No, estamos despidiendo a Ruth, que estaba atendiéndonos, pero sí es verdad que la planificación es clave, asesorarse, es un mensaje que hemos repetido Sí. a lo largo de esta charla, ¿no? Y también el asociacionismo, tanto el ejemplo de AGE o A el ejemplo nosotros de... nos pasa que no es por hacer publicidad, pero es por lo que le digo, los clientes están muy tranquilos. ¿Por qué? Porque cada mes, aunque no pidan la información, la van viendo, es decir, se les envía un resultado. En función de esto tienes que pagar y al final el cliente se acostumbra y sabe el dinero que tiene que separar, porque muchas veces, ¿qué pasa? Los negocios cuando se ven con un boom o pequeños autónomos dicen, ay, ahora este mes puedo gastar tanto. No, tienes que prevenir porque ahora te va a venir los trimestres. Entonces, tener esa información les ayuda bastante, porque cuando llega el momento de pagar los impuestos, pues tienen capacidad para hacer frente a los mismos. Repasando los distintos puntos, también me gustaría hablar de la jubilación activa. Compaginar el negocio con la pensión. En el caso de los autónomos, ¿cómo funciona? Ahora mismo no les sabría decir bien, pero sé que está permitido, pero no les sabría decir exactamente qué reducciones tiene después la pensión y demás. La tendría que estudiar bien porque ahora mismo no lo estoy al tanto. Pero es una opción, ¿no?, que está sobre la mesa, Alfredo. Yo, por ejemplo, la jubilación activa sí que estaría, particularmente, que esto ya, sí que estaría a favor. Es decir, que tú... como autónomo o como empresario te vayas a jubilar, ¿no? y te vayan a pagar una pensión, creo que el hecho de seguir cotizando, es decir, que puedas seguir de autónomo pagando tu seguro social, pero poder cobrar esa pensión, yo creo que sería justo, ¿vale? Para esa persona que si no la cobra, pues se morirá sin cobrar pensión. Sí, y permite al final que el negocio no cierre, incluso que si tienes, por ejemplo, en el caso de pequeños empleados, de pequeñas empresas, perdón, pues que esos empleados al final no vayan al paro o algo porque tengas que cerrar la empresa. Entonces, al final, ayuda a que el negocio siga y el empleo que ello conlleva también. Claro. Bueno, y quizás, Marta, para analizar un poco de los temas que están de actualidad, aprovechando que estamos con ustedes, ¿qué les parece la reducción, la propuesta de reducir la jornada laboral, Alfredo? Sí, porque los A autónomos ver, en particular... en el caso de, por ejemplo, de sectores como el comercio, la hostelería, sí que lo van a tener un poco más complicado, pero en el caso de las empresas a lo mejor más tipo oficina y demás, sí que yo creo que ya están acostumbradas a hacer un horario a lo mejor continuo y con teletrabajo y este tipo de situaciones. Yo creo que ahí se van a poder ajustar mejor. Es verdad que es una medida que
como digo, controvertida y que a muchas empresas pues lamentablemente va a afectar, porque al final si tienes que abrir un negocio durante más tiempo, pues vas a tener que contratar más personal o pagar horas extras y eso puede incrementar luego el coste de los servicios sobre todo en una economía como la de Canarias, que está basada tanto en el sector servicios. Exacto, o sea, pueden pasar dos cosas, o que haya algún comercio que lamentablemente cierre, o que tendrán que incrementar los precios y la verdad que incrementar los precios siempre es una cosa complicada. Bueno, pero se estudian medidas por parte del Gobierno para intentar compensar en caso de que sea esa reducción a 37 horas y media. No en sé nuestro si a la caso asesoría nosotros les tenemos llevan caso. la jornada reducida a 6 horas diarias, es decir, a 30 semanales, y dentro de esas 30 horas semanales, 2 días de teletrabajo, que ya lo comentamos hace 2 años con su compañera Jessica en Buenos Días Canarias, y la verdad que funciona muy bien. Al final no quiero que estén 8 horas cumpliendo un horario delante del ordenador improductiva, prefiero que estén esas 6 horas delante produciendo, que el trabajo salga al día y que al final tengan calidad de vida, porque eso va a hacer que el trabajador busque menos alternativas fuera, porque está contento tanto con el horario como con el salario. Entonces yo creo que los empresarios tenemos que hacer también un ejercicio de mirar por el bienestar de nuestros empleados, porque al final son los que nos ayudan también a poder seguir creciendo. Entonces eso para mí es muy, muy importante. Bueno, como ya estamos casi terminando, y lo quería preguntarle también a Alfredo, a día de hoy, y hablabas antes de los jóvenes empresarios que se dedican, ¿tienen la suficiente ayuda para plantearse iniciar un negocio a día de hoy, o ya deben partir de la base de que va a ser complicado? A ver, primero, yo creo que hay una ventana para emprender entre los 30 y 40 años, porque... Y luego, ¿por qué? Porque precisamente hay que tener experiencia, algo de experiencia para poder emprender, porque es verdad que la mayoría de las empresas que se montan cierran en cuestión de los 5 años. Creo que anda sobre el 90% aproximadamente de las empresas que se abren y cierran. Y entonces hace falta ahorro. Con los salarios que hay hoy en día es muy complicado, y por eso creo... Imagínate que a los 30 años probablemente lleves a lo mejor 5 o 6 años, porque la gente sigue estudiando y demás, y es muy complicado ahorrar, ¿no? por los salarios que se pagan hoy en día. Por lo tanto, creo que tiene que haber más ayudas y subvenciones para emprender, no solo deducciones en realidad, no solo deducciones que no pague seguridad social, sino que además te puedan dar alguna subvención para poder montar un negocio, porque si no creo que es muy difícil aguantar 10 meses, 1 año o 2 años prácticamente sin ingresos para poder montar una empresa, y eso es así. Como él decía, es verdad que tienes que conocer bien el sector antes de emprender, porque es muy importante, si no lanzarse a lo loco pues es complicado, y como él comentaba, también tener una base de ahorro, porque al final depender de recursos de la administración es complicado, y cuando te lo dan tardan en llegar, que no son instantáneos. Entonces esa planificación tanto de ahorro como de conocimiento de la actividad que vas a llevar es muy importante. Bueno, pues nos quedamos por último. ¿Animamos a aprender aquí en Canarias, Sí, Daniel? la verdad que yo no volvería para atrás, y los animo a todos, porque al final vas a llevar una actividad como a ti te gusta y también ayudando a dar empleo. Sí, totalmente. Yo creo que hay que emprender. Además, si eres joven, menores de 41 años, tienes que conocernos a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife y de Las Palmas, y de Canarias también, que somos un equipo. Y creo que emprender es vital. Creo que debemos, como sociedad, tener emprendedores, que haya gente que sea capaz de generar un nuevo motor en las islas, y también en diversos sectores, ¿no? Aprovechar pues, el conocimiento y el talento que yo creo que nunca ha habido un talento tan importante en Canarias para poder crear nuevos tipos de negocios. Bueno, pues les despedimos a Alfredo García y Muchas gracias. Daniel también. Daniel González, muchísimas gracias por Gracias a habernos los dos. atendido. Gracias por Magda. tenerles aquí esta mañana.